Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y sobre qué se viene tras la visita de los 3 expresidentes latinoamericanos que fueron a Venezuela hace pocos días. Y lo vamos a hacer con los principales protagonistas. Vamos a ver lo que nos dijo la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson de Estados Unidos sobre sus negociaciones con el gobierno cubano. Y lo vamos a analizar con analistas de primera línea a favor y en contra de la forma en que se están llevando a cabo estas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y luego vamos a ver lo que nos dijeron los expresidentes Felipe Calderón de México, Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia cuando les preguntamos si tienen planeadas nuevas acciones de apoyo a la oposición venezolana tras su visita a Venezuela. Por lo que nos dijeron algunos de ellos, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y también vamos a hablar con un gran intelectual argentino, el escritor Marcos Aguinis. Le vamos a preguntar sobre su novela, pero también le vamos a preguntar sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el funcionario que había denunciado a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por haber presuntamente tratado de encubrir la responsabilidad de Irán por el atentado terrorista de 1994 que costó la vida a 85 argentinos y dejó a 300 otros heridos. Bueno, empecemos con Estados Unidos y Cuba. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, fue a la isla para las primeras negociaciones en más de 50 años para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. A su regreso, hablamos con Roberta Jacobson. Veamos lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar desde Washington con el embajador Jeffrey Davidow. Él fue subsecretario de Estado de Estados Unidos para toda América Latina, o sea, el jefe de todos los embajadores de Estados Unidos en América Latina, y también fue embajador en Estados Unidos y en Venezuela. Y él ha firmado una carta pública apoyando la política del presidente Obama en Cuba. Desde La Habana vamos a tener por vía telefónica al opositor pacífico José Daniel Ferrer, presidente de la Unión Patriótica Cubana, que participó en la reunión con Roberta Jacobson y la oposición pacífica en La Habana. Y en nuestros estudios vamos a tener al conocido, al prestigioso escritor y colega Carlos Alberto Montaner, que en varias columnas del Miami Herald ha criticado la forma en que se está haciendo esta normalización. Bueno, empecemos con lo que nos dijo la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, cuando le preguntamos cómo le fue en Cuba. Veamos. Fueron realmente interesantes y muy fructíferas. Yo creo que eso es un primer paso, pero un primer paso muy importante, necesario para esa nueva iniciativa, aunque tenemos mucho que hacer, mucho trabajo ahora. Bueno, cuando dijo eso le pregunté qué significa la palabra interesante, porque interesante suena, le dije, como si hubiera sido un viaje turístico. Veamos lo que nos dijo. Es muy necesario empezar el camino con ese primer paso, pero yo diría que cuando empieza una nueva política como esto, después de 50 años de desconfianza, toma tiempo, claro, de superarlo, pero es muy importante tomar todos los temas en la mesa y empezar a discutir cosas como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y ya estamos en marcha. Y por eso fue realmente importante en temas históricos y en esa iniciativa y fructífera. La funcionaria que representó al gobierno cubano en las negociaciones con Roberta Jacobson también apuntó a los escollos en el camino. Veamos lo que dijo al finalizar la primera ronda de las negociaciones. Veamos. El levantamiento del bloqueo será esencial para normalizar las relaciones con Estados Unidos. Vamos a Washington, embajador Davidow.
¿van a resultar en algo estas negociaciones o es un teatro político? Porque en Estados Unidos el Congreso, controlado por los republicanos, usted y yo sabemos, embajador, que no va a dar fondos para abrir una embajada, ni va a aprobar el nombramiento de un embajador de Estados Unidos en Cuba. Y en Cuba, el propio presidente Raúl Castro acaba de decir en la cumbre de la CELAC en Costa Rica que Cuba no va a ceder un milímetro en su sistema político, en su sistema legal, y que exige miles de millones de dólares de compensación por lo que él llama el brutal bloqueo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto tiene futuro o es un teatro político que le vino bien a Obama para mostrar que él es bueno, pero ahí termina la cosa? Pues yo creo que lo que ha pasado es los dos países, los dos gobiernos han mostrado una cierta flexibilidad en sus posiciones, una flexibilidad buena. Pero dado el teatro político que mencionaste tú, Andrés, es necesario que varios voceros de los republicanos aquí, del gobierno, de los hermanos Castro, tomen posiciones muy fuertes para mostrar que de veras ni los Estados Unidos ni Cuba ha cedido ni un paso. El hecho es que creo yo que la gran mayoría de norteamericanos están en favor de lo que ha hecho el presidente Obama. Incluso un gran número de republicanos en el Congreso van a gritar y aquí y allá, pero al fin del día van a apoyar los nuevos pasos. Carlos Alberto Montaner, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que esto es el comienzo de una nueva era o es teatro político de ambos gobiernos que no va a quedar en nada? Pues yo creo que es un... Creo que eso va a... No, para Carlos Alberto Montaner, embajador de Viral. Bueno, a mi juicio eso va a depender de la cantidad de concesiones unilaterales que esté dispuesta a hacer la Casa Blanca. Porque el gobierno cubano no va a moverse, como ha dicho Raúl Castro, no va a moverse un milímetro de la defensa de su sistema estalinista. Es el que en ellos creen, es el que les ha dado 56 años de autoridad y poder y no van a ceder de ninguna manera. Así que va a depender de lo que quiera hacer Estados Unidos. Si Estados Unidos está dispuesto a sacrificar la política de 10 presidentes antes que el presidente Obama y está dispuesto a continuar haciendo concesiones unilaterales, pues magnífico para el gobierno cubano. Pero eso no es una negociación en el sentido convencional del término, donde un grupo entrega unas posiciones a cambio de otras. Es sencillamente una demanda por parte del gobierno cubano que se siente contrariado y que va a solicitar constantemente y en todos los órdenes, y además va a continuar la presión contra los Estados Unidos. Sigamos con la entrevista que le hicimos a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, a su regreso de Cuba, donde representó a su país en la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sigamos con la entrevista. Veamos lo que dijo cuando le preguntamos sobre las críticas que hacen muchos opositores en Cuba, en el sentido de que el presidente Obama no logró ninguna concesión del régimen cubano en materia de libertades básicas. Veamos lo que nos dijo. Recuerde, Andrés, que eso no fue una cosa que nosotros damos al gobierno cubano para concesiones o etcétera. Eso fue una nueva política en nuestros intereses para cambiar las tácticas de 50 años para llevar los cambios a la isla, esperamos, en una manera más rápida y más eficaz. Los cambios en las tácticas y las políticas son para empoderar la gente cubana, el pueblo cubano. Eso no es un regalo al gobierno cubano, no tenemos ilusiones sobre ese gobierno y queremos que podemos conectar el pueblo cubano con el mundo, con nuevas
reglas de telecomunicaciones, incluyendo el gobierno cubano, cree que necesita modernización de ese área, ¿no? Pero, y también muy importante, apoyar a los empresarios emergentes en Cuba, las cuentas propistas. Así que eso en todo, creemos, se puede llevar el cambio en una manera mejor que antes. Vamos a Cuba, señor José Daniel Ferrer, desde Cuba, desde el punto de vista suyo como opositor pacífico en la isla. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno de Estados Unidos? ¿Está llevando a cabo esta negociación como debería hacerlo o no? Sí, pensamos en principio que lo han comenzado bastante bien y hay pequeños detalles que reafirman, ¿no?, nuestra conclusión. Le estoy hablando a Andrés en representación de la organización opositora dentro de Cuba que más activistas y activismo visible tiene. Y no solamente eso, cuando digo que en principio estamos de acuerdo con estas conversaciones y que nos parecen que comienzan de manera positiva sin obviar la mala voluntad del régimen dictatorial de los hermanos Castro, y que como es cierto, como bien acaba de decir Raúl Castro, ellos van a tratar de conseguir lo máximo posible del gobierno norteamericano y dar lo mínimo a cambio, pero lo que hay que sacarle al régimen cubano, lo que hay que quitarle al régimen cubano, porque se lo quitó al pueblo cubano, son las libertades y los derechos fundamentales de nuestra gente. Y estas conversaciones y estas normalizaciones de relaciones, si los norteamericanos siguen siendo y demuestran en la práctica cada vez de manera más práctica, más efectiva, que mantienen el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la oposición pacífica, entonces depende en gran medida de nosotros, los de dentro, conquistar lo que Raúl Castro no va a querer dar. En principio, repito, nos parece positivo y estamos desde nuestra organización haciendo todo lo posible por sacarle el mejor partido a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano, que es nuestro principal objetivo. Carlos Alberto Montaner, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿El gobierno de Estados Unidos dio demasiado sin pedir nada o, como dijo Ferrer, esto es algo que recién empieza y puede resultar en libertades? No, ojalá que resulte, pero las dos cosas que dijo la Roberta Jacobson, que me parece que es una funcionaria extraordinaria, me parece que es muy buena funcionaria, pero las dos cosas que dijo no van a conseguir nada en especial. Hay que recordar que hasta 1968 existió en Cuba una red de microempresas privadas que llegó a ser una red de 60.000 microempresas. Y ese momento, es decir, la existencia de esas 60.000 microempresas coincidía con la época de mayor represión de la instauración del régimen comunista. Quiere decir que un régimen de esa naturaleza puede sobrevivir perfectamente bien como un régimen autoritario con control absoluto de la sociedad y al mismo tiempo que exista un tejido empresarial mínimo. La idea de que el empoderamiento, como se dice hoy en día en mal castellano, el empoderamiento económico de la sociedad va a traer la libertad y la democracia, eso no es verdad en América Latina, por supuesto que no es cierto. Embajador David Rowe en Washington, ¿qué dice usted a esto que acaba de decir Carlos Alberto Montaner? Porque algunos opositores cubanos, como Guillermo Fariñas en este programa, nos dijeron que lo que quiere hacer el régimen cubano es crear un Vietnam, o sea, una dictadura comunista apoyada por el comercio con Estados Unidos. ¿Por qué piensa usted que este acercamiento va a cambiar, va a abrir espacios políticos en Cuba? Pues no podemos estar seguros de lo que va a suceder, pero me parece que sí, el régimen de los hermanos Castro quiere seguir en el poder, quiere mantener todo sin cambio. El hecho es que cuando hay más contacto con los Estados Unidos, tanto las relaciones diplomáticas y más gente norteamericana, más contacto con los estudiantes, creo que hay una posibilidad que dentro de unos años las autoridades cubanas, los de los hermanos Castro y otros, no van a poder mantener el control que quieren mantener
no son demócratas, pero la situación en Cuba ya tiene más posibilidad de cambio con las acciones tomadas por el presidente Obama que anteriormente. Y este es el apuesto de la nueva política y es un buen apuesto. Tenemos que ir a un corte rápido, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días, 3 expresidentes latinoamericanos, Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México, causaron un terremoto político en Venezuela al participar de un foro de la oposición allí y tratar de visitar al líder opositor Leopoldo López en su prisión. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, los acusó de ser vagos, desestabilizadores y financiados por el narcotráfico. Los 3 respondieron cada uno a su manera que si Maduro quiere ser respetado, tiene que aprender a respetar a quienes no piensan como él. Bueno, hablamos con los 3 expresidentes a su regreso de Venezuela y les preguntamos si esa visita fue todo o si tienen pensado realizar nuevas visitas o nuevos actos de apoyo a la oposición venezolana. Empecemos con lo que nos dijo el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Veamos. Presidente Pastrana, ya pasó el torbellino de su visita junto con otros 2 expresidentes a Venezuela. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué planean hacer ustedes para apoyar a la oposición en Venezuela? ¿Ustedes están planeando nuevas visitas, por ejemplo? No lo descartamos. Yo creo, Andrés, que hay distintas organizaciones que podían comprometerse más. Está la Internacional Socialista, por un lado, que son los partidos de centro-izquierda, está la Internacional Demócrata de Centro, los partidos de centro-derecha, los grupos de expresidentes o de jefes de Estado y de gobierno, como el caso del Club de Madrid, al cual pertenezco, y somos más de 90 ex jefes de Estado y de gobierno que participan en el Club de Madrid, o el Interacción, el Consejo de Interacción, que son más o menos también entre 40 y 50 ex jefes de Estado y gobierno que participan en grupos como estos, que nuestro objetivo es promover y defender la democracia. Pero ¿usted va a proponer que grupos más grandes de 20 o 30 presidentes vayan a Venezuela, como escuché decir por ahí? Lo vamos a proponer, ya lo hemos hablado en el Club de Madrid. Hay una posibilidad de que el Club de Madrid, que tuvimos nuestra reunión en Florencia en noviembre del año pasado, pues podamos tener esta oportunidad. Sacamos un comunicado respaldando precisamente a la oposición en Venezuela frente al respeto que debe existir, especialmente frente al tema de los derechos humanos, frente al tema de la democracia. Pero creo que es importante que comiencen a vincularse otras asociaciones, instituciones. Por ejemplo, Andrés, a mí me llama la atención qué está pasando con la Sociedad Interamericana de Prensa, qué está pasando con las distintas asociaciones a nivel internacional, cuando no solamente cuando hablamos con los generadores de opinión, cuando hablamos también, como decimos en Colombia, con el periodista raso, el cargaladrillos, las violaciones fragantes, las historias que se conocen, que están absolutamente fundamentadas en hechos claros, directos y concretos, no están presentes. Vemos violaciones en los sindicatos. Y en mi caso personal, Andrés, hay un tema que me llamó mucho la atención y que me preocupa, que es el tema de los colombianos. Hoy en Venezuela debe haber 4, 5 o posiblemente 6 millones de colombianos. Y no sé si usted sabe que en esas colas interminables que existen en Caracas hoy para comprar comida, cuando se sabe que hay un colombiano en la fila, lo sacan de la fila. No le permiten que pueda comprar los alimentos mínimos, Andrés, de la canasta familiar. Doctor Pastrana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que esto que han hecho ustedes es una intervención flagrante en los asuntos internos de Venezuela. ¿Qué responde usted a eso? Pero a ver, ¿por qué es intervención cuando vamos los demócratas del mundo a hablar en Venezuela con nuestras contrapartes? Fíjese lo que sucedió, Andrés, ayer para ponerlo en la balanza. La oposición hace un foro y se nos cataloga a nosotros de estar interviniendo en los asuntos internos, que somos terroristas, narcotraficantes, que tenemos nuestras manos manchadas de sangre. Pero hay el mismo foro convocado por el gobierno
y ese sí es un foro democrático, es un foro abierto. Entonces, al fin, ¿cuál es el peso que se le va a dar? ¿Cuál es la preocupación que tiene el presidente Maduro que los demócratas de la región vayamos a Venezuela? Vemos lo que está pasando en Venezuela, lo que estamos viviendo. Cómo los venezolanos, frente a la injusticia que está sucediendo, vemos la indefensión absoluta de los venezolanos frente a los abusos que se están cometiendo. Eso es lo que vimos. Fíjese, Andrés, el presidente Maduro dice que Leopoldo López no es un preso político. No se nos permite la entrada a dos expresidentes, Piñera y a mí, a ver a Leopoldo el día de visitas. No era un día distinto. El mínimo derecho humano es que se pueda visitar su familia y sus amigos a un preso. No nos lo permitieron. Si hablamos con los periodistas, como los periodistas, inclusive el Diario Universal, había una nota, me la mostró uno de los redactores que tenían, hablando de la visita del presidente Pastrana, Piñera y Calderón, la colgaron, la censuraron. Entonces, doctor Pastrana, a juzgar por lo que usted vio y escuchó allí en Venezuela, ¿cómo sale Venezuela de esto? ¿Cuál es la salida más realista a la crisis de Venezuela? Hoy es preocupante lo que se está viviendo en Venezuela, Andrés, porque yo creo que lo más preocupante en este momento es la crisis económica que está llevando a un desabastecimiento en Venezuela que puede traer consigo una honda crisis humanitaria. La gente no tiene con qué comer. Hay una crisis que puede llegar a ser de verdad de unas proporciones que no nos estamos imaginando. Y por eso la importancia de que en el caso de Colombia y el mundo miren lo que puede suceder en Venezuela. Todas las salidas, Andrés, todas, lo dice Leopoldo en la carta que me envió a mí Leopoldo López, lo dijimos los tres expresidentes en el foro, todas las salidas son constitucionales y legales. No puede haber una salida distinta y esa es la que respaldaríamos todos, salida constitucional y legal, que no va a ser fácil porque no son salidas que se puedan dar de forma inmediata. Y yo lo comparo un poco, Andrés, si usted me permite, con lo que pasó, inclusive cuando yo era presidente de Colombia, a mí me tocaron transiciones en Argentina, en Perú, en Venezuela, en el Ecuador. En 4 años que yo estuve de presidente, creo que en Argentina, si mal no recuerdo, usted me corrige, entre el año 1998 y el año 2002 hubo 5 o 6 presidentes en Argentina. Esas son las transiciones que se presentaron todas dentro de las normas constitucionales de los respectivos países y dentro de la legalidad. Vamos a Washington, embajador Davidow. Usted, antes de ser jefe de todos los embajadores de Estados Unidos en América Latina, fue embajador en Venezuela, conoce bien el país. ¿Es factible esto que acaba de decir el expresidente Pastrana, de mandar un grupo enorme de 30 expresidentes a Venezuela, por ejemplo, antes de las elecciones legislativas de este año en Venezuela? ¿Es factible eso? Yo creo que es factible y sería una buena cosa. Yo creo que lo que han hecho los 3 presidentes en los últimos días es algo bueno y excelente. Lo que a mí me gustaría ver es más actividad, no tanto de los expresidentes de América Latina, sino de los presidentes de América Latina. Los gobiernos de la región tienen una obligación de notar la falta de derechos humanos en Venezuela. Y qué bueno que los expresidentes están portando así, pero a mí me gustaría ver más comentario, más presión viniendo de los que ya ocupan los cargos de presidente en América Latina. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijeron los expresidentes de Chile y de México. Y por supuesto hemos invitado al presidente de Venezuela, a su canciller, a varios ministros. No han podido o no han querido, no nos han respondido. Ya volvemos. Seguir con nosotros. Seguimos con las entrevistas que le hicimos a los 3 expresidentes latinoamericanos que participaron en un foro de la oposición en Venezuela. Y 2 de ellos trataron de visitar al líder opositor Leopoldo López en la prisión.
no se les dejó visitarlo. Y también invitamos, por cierto, a este programa a altos funcionarios del gobierno de Venezuela, empezando por el presidente Maduro, pero bueno, no respondieron, no pudieron o no quisieron venir. Están siempre invitados a concurrir a este programa cuando quieran. Bueno, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente Piñera de Chile tras su visita a Venezuela. Veamos. Presidente Piñera, doctor Piñera, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su balance de su reciente visita a Venezuela? Bueno, fue una visita tensa, difícil, porque el presidente Maduro y el gobierno venezolano la descalificaron antes que pisáramos tierra venezolana y antes que emitiéramos ninguna opinión, sosteniendo que vendríamos con un afán golpista, financiados por el narcotráfico, puras cosas que no corresponden a la verdad y que en cierta forma crearon un clima muy confrontacional de la visita. Pero la verdad es que nosotros fuimos a Venezuela junto al presidente Pastrana de Colombia y el presidente Felipe Calderón de México, con objetivos muy claros. Primero, fuimos invitados por la oposición democrática de Venezuela, por la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, que agrupa a todos los sectores que no están de acuerdo con las políticas que está siguiendo el gobierno del presidente Maduro. En segundo lugar, fuimos porque queríamos visitar a un amigo, como es Leopoldo López, que lleva casi un año preso en una cárcel militar, en mi opinión, en forma totalmente injustificada, como lo ha acreditado distintos organismos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria, el grupo o la Comisión Antitorturas, y lo quisimos ir a visitar junto a su mujer Lilian, junto a sus padres, a la cárcel militar de Valle Verde, y desgraciadamente el gobierno nos impidió visitarlo en un día de visita, porque fuimos en un día domingo. Y en tercer lugar, fuimos a Venezuela a participar de un seminario sobre libertad, democracia, derechos humanos. Lamentablemente el presidente Maduro, por lo demás, como es tradicional, ha caído en estas tácticas de descalificar, de agredir, de insultar, sin ningún fundamento y a veces en forma muy matonesca. Doctor Piñera, el presidente Maduro de Venezuela dice que ustedes han intervenido en los asuntos internos de Venezuela. ¿Cuál es su respuesta a eso? Yo creo que el presidente Maduro y el vicepresidente y el canciller están equivocados, porque yo entiendo perfectamente bien y respeto el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero en la sociedad moderna, y así está consignado en el acuerdo de UNASUR, de Mercosur, del CELAC y de la OEA, hay ciertos valores universales que no aceptan ni se ven restringidos por las fronteras, como la defensa de la causa de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de expresión. Y por consecuencia, todos los países que somos parte de OEA, CELAC, UNASUR, firmamos la Carta Democrática, que establece que esos valores tienen que ser defendidos por todos. Y el presidente Maduro no ha respondido a ninguno de nuestros argumentos, sino que solamente cae en el camino fácil de la descalificación, de que somos financiados por el narcotráfico, que representamos el imperialismo americano, que venimos, ¿cierto?, con un afán de producir un golpe. Nada más lejos. Nosotros fuimos a Venezuela a manifestar nuestro respaldo y apoyo a la causa de la libertad, de la democracia y los derechos humanos, y a escuchar de primera fuente y a mirar con nuestros propios ojos qué está pasando en Venezuela. También hablamos con el expresidente de México, Felipe Calderón. Veamos lo que nos dijo. Después de estar ahí, Andrés, a mí me queda muy claro que tenemos que actuar de manera mucho más positiva, de manera mucho más activa, todos los que tenemos un compromiso elemental con la democracia, con los derechos humanos, particularmente en un país y en una sociedad donde hay un grado tal de represión, de persecución política, de encarcelamiento de opositores, como el que por desgracia me tocó constatar en Venezuela.
fuimos y mis compañeros presidentes, yo no estaba todavía presente en Caracas en ese momento, trataron de visitar a Leopoldo López. Pero es Leopoldo López y son pues, varias decenas más de presos políticos, donde se incluyen, por cierto, varios periodistas y estudiantes. Y mi reflexión fue básicamente, Andrés, que pues, no podemos seguir construyendo el muro que rodea a Venezuela y a Cuba desde afuera. Yo citaba a Joanny Sánchez, la bloguera cubana, cuando alguna vez dijo: a los cubanos nos aísla un muro que se construye desde dentro, evidentemente, desde el gobierno, pero se construye también desde fuera, y lo construyen desde fuera todos aquellos que con su indiferencia respecto de nosotros nos están aislando y nos están impidiendo, pues, básicamente ser libres. Y Venezuela le está pasando algo así, hay un muro de indiferencia por parte de muchos actores, de partidos, de medios, de gobiernos, de sectores, que pues es tiempo de dejar de construir ese muro. Yo decidí no contribuir más con la indiferencia a que ese muro de aislamiento siga sacrificando tantas libertades y la vida democrática de Venezuela, y me parece que es tiempo precisamente de que otros actores se sumen. Carlos Alberto Montaner, ¿tú crees que esto que el expresidente Felipe Calderón califica de un muro de indiferencia respecto de Venezuela, ¿tú crees que los gobiernos latinoamericanos van a reaccionar como propone, como pide el embajador David o no? Porque hubo 43 muertos el año pasado en protestas callejeras. Y no pasó nada. No, yo creo que el embajador David tiene razón en lo que dice, y que creo que Calderón tiene razón también en lo que dice. Lo que sucede es que América Latina ha adoptado esa posición que tanto le criticaron a los Estados Unidos en el siglo XX, de tener un doble discurso, de defender la libertad y la democracia como parte de, supuestamente, de su forma de gobierno, y al mismo tiempo tener las mejores relaciones con las peores dictaduras, con Stroessner, con Trujillo, con Batista, con Somoza. Bueno, aquello que le criticaban a los Estados Unidos es la práctica habitual en América Latina hoy en día, es decir, una indiferencia moral tremenda sobre el tema fundamental de la libertad y la democracia. Presidentes y jefes de gobierno que a veces son incluso cómplices de lo que sucede en Venezuela, son cómplices de ese gobierno, más allá incluso... Pero esta visita, Carlos Alberto, de estos tres expresidentes, ¿no ha provocado, no ha empujado a algunos gobiernos a reaccionar? Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia defendió, Chile también defendió a su expresidente, aunque son de otro signo político. Me parece muy bien, y me parece que por lo menos eso es un paso, defendieron a sus expresidentes y defendieron por la dignidad de los expresidentes. En el caso de México, tengo entendido que México no ha abierto la boca. Es decir, el Calderón no ha sido respaldado por el gobierno de México, que es una lástima que eso no suceda. Y eso está bien, es un paso de avance, pero deberían ir mucho más allá, entre otras cosas porque, como muy bien dijo el presidente Piñera, todos los países son signatarios de la Carta Interamericana Democrática que se firmó en Lima en el 11 de septiembre del 2001, que es precisamente donde se perfila cómo deben funcionar los gobiernos democráticos. Y lo ignoran. Es un comportamiento absolutamente inmoral. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias, embajador David. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, un gran escritor, el intelectual, el escritor argentino Marcos Aguinis. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos aquí con nosotros a uno de los grandes intelectuales y para mí uno de los mejores escritores latinoamericanos, Marcos Aguinis. Hace varios años escribió un libro que para mí es un clásico de la literatura latinoamericana, La gesta del marrano. Ahora acaba de sacar una nueva novela titulada Sabra, solo contra un imperio. Marcos, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Andrés. Marcos, cuéntanos de tu nueva novela. ¿De qué trata? Bueno, esta novela es histórica y todos los personajes son reales. Está ambientada en el periodo que va desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial. Ese es el periodo en que el Medio Oriente estaba ocupado por el Imperio Otomano, pero el mundo y Europa estaban fascinadas con la Belle Époque.
Y el protagonista de esta novela es el primer Sabra porque es el primer judío nuevo que se produce después de 2000 años de exilio. Sabras son los nacidos en lo que hoy es Israel. Nació en Israel, pero con características temperamentales muy novedosas, porque es un hombre nuevo, no es el judío viejo encerrado en la sinagoga que lee libros sagrados, que se deja expulsar, que se deja insultar, que se deja escupir, que huye de un país a otro, sino el que hace frente a las adversidades y que tiene un espíritu hosco externamente, como el fruto del cacto, que es el sabra, la sabra, pero que por dentro es... se me cayó algo de la oreja. No importa, no importa. Pero que por dentro es muy dulce. Ese es el sabra, el fruto del cacto. Áspero por fuera, dulce por dentro. Y este personaje es el primer sabra, porque pertenece a la primera... existió. Existió. Se llama Absalom Feinberg. Él perteneció a la primera inmigración judía que se produce después de los grandes pogroms de Europa, y que empiezan a reconstruir el país. Era un país que estaba deshabitado, según testimonios tan confiables como el de Mark Twain, que lo visitó en 1860 y dijo que no recorría millas y millas y no había un solo ser humano, no había aldeas, no había nada, y comenzaron a plantar árboles entre las piedras, a construir ciudades sobre la arena, a plantar flores, a desecar pantanos que mantienen un paludismo endémico. Y al mismo tiempo este personaje es muy buen estudiante en agricultura y lo mandan a perfeccionarse a París. Y llega a la París de la Belle Époque, el Cancan, las renovaciones en plástica, las renovaciones en música, el ballet de Diaghilev, y se hace amigo nada menos que de este gran filósofo tomista, Maritain, Jacques Maritain, cuya mujer era Raiza, una mujer muy bella, y que este personaje muy seductor se la quiso levantar enseguida. Pero finalmente no lo hizo y se hicieron muy amigos. Levantar es un argentinismo para seducir. Marcos Aguinis, quiero invitarte a otro programa mucho más largo para hablar sobre el Medio Oriente. Pero hoy hay un tema candente en Argentina, de donde tú vienes hace unas horas, el tema del fiscal Nisman. Sí. ¿Qué crees? ¿Suicidio? ¿Suicidio inducido? ¿Asesinato? ¿Qué fue eso? Para ceñirme al tiempo limitado que tenemos, te diría que yo descarto completamente el suicidio. Todas las teorías del suicidio son falsas, equivocadas. Aquí se armó una escenografía de suicidio que a su vez genera una gran sospecha porque la presidenta inmediatamente habló de suicidio. Es como que hay una conexión entre el asesinato con una escenografía de suicidio y la comunicación de la presidenta de que fue un suicidio. Nisman en este momento no estaba atacando a Irán ni acusando a los perpetradores de los atentados de Argentina. Nisman en este momento estaba atacando a la presidenta de la República, a su canciller y a otros personajes cercanos a ella. Esa era la acusación de Nisman. El asunto de Irán ya está terminado, ya está redondeado, se sabe quiénes son los que organizaron los atentados. Y era insoportable para la presidenta, obviamente, que se la acusase a ella y se la quisiera mandar a la cárcel. Y yo creo que por ese motivo se lo asesinó a Nisman. Pero, Marcos Aguinis, ¿cómo puede un asesino entrar en un edificio con 150 y pico de cámaras sin dejar rastros? Hay muchas novedades que se están produciendo ahora y ojalá que la investigación mantenga su independencia y su vigor. Es lo que la sociedad argentina reclama y necesita. Pero hay muchas sospechas porque parecía como que el edificio en ese momento era zona liberada. No había custodios. Había movimientos raros, extraños. Un cerrajero demostró que con un alambrito se podía entrar por la puerta trasera. De modo que eso es muy sospechoso. Además, un suicidio, Andrés, no se produce con las características que tuvo la muerte de Nisman. Nadie que se suicida lo hace desnudo y en un baño. Lo hace en su mesa de trabajo o sobre su cama. Y hay ciertos rituales, deja cierto mensaje, alguna anotación. Los únicos mensajes que hay de Nisman es que él quería ir al Congreso el día lunes, estaba ansioso por ir, estaba trabajando el material que iba a presentar y había dejado incluso indicaciones de qué comida comprarle para el día lunes. Un hombre que se va a suicidar no tiene esos detalles. Marcos, tú antes de dedicarte a la escritura eras un psiquiatra. Sí, y bueno, uno nunca deja de serlo, ¿no? Tú lo conocías también a Nisman. Sí, claro. En 30 segundos, ¿qué características personales te hacen dudar que haya sido un suicidio? Uno no puede estar feliz, determinado, contento y cambiar radicalmente en 24 horas y suicidarse. Yo creo que Nisman era una persona ambiciosa y que había llegado finalmente a colocarse en el centro de un gran tema. Pero estaba marginado de alguna forma, hasta que de pronto él, gracias al memorándum de Irán, él hace investigaciones que le demuestran que eso estaba muy sucio y que detrás de este memorándum había delito.
Y esto le permitía a él actuar como actuó. Además, tengo otra sospecha. Yo creo que él posiblemente creía, o suponía, o tenía información de que lo iban a destituir. Por lo cual tenía apuro en ir al Congreso a denunciar esto. Marcos Aguinis vuelve pronto. Suerte con tu nueva novela, Sabra. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook. Y también ahora pueden visitar nuestra página web andresopenheimer.com, donde pueden encontrar todos mis artículos y varios programas de televisión recientes gratuitamente. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos recién con Marcos Aguinis, el caso del fiscal Nisman en Argentina. Como lo escribí en el Miami Herald, si la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realmente quiere superar esta crisis política que está viviendo el país tras la muerte del fiscal que la había acusado de encubrir a Irán por el atentado terrorista de la Mutual AMIA en 1994, debería pedir ella misma una veeduría internacional a la investigación. ¿Por qué? Porque muy pocos le creen. En Argentina hay una desconfianza absoluta, no solo en lo que dice el gobierno, sino en lo que dice la justicia. Porque como decía recién Marcos Aguinis, todo esto ya está tan embarrado que nadie le cree. Las encuestas muestran que un 70% de los argentinos no creen que Nisman se haya suicidado, ni que su denuncia contra el gobierno hubiera sido falsa. Entonces, habría que pedir que peritos internacionales o veedores externos acompañen la investigación de la justicia argentina, precisamente para darle más credibilidad. Eso pasa todo el tiempo en todos los países. Muchos países, en casos semejantes, han invitado a peritos o veedores de otros países. Lo han hecho Francia recientemente con el atentado a Charlie Hebdo, lo ha hecho México en el caso de las muertes de Iguala y tantos otros, lo ha hecho el Líbano en el caso de la muerte del atentado contra su ex primer ministro Hariri, varios otros. Claro, el truco es que estos veedores sean creíbles, no amigos del gobierno, porque si van a nombrar veedores, como cuando UNASUR, por ejemplo, mandó una comisión a mediar a Venezuela el año pasado, bueno, eso fue un chiste, nadie se lo tomó muy en serio y efectivamente resultó en nada. Hay que nombrar veedores que tengan credibilidad para todos lados para que nadie dude de las conclusiones de esta veeduría, de esta observación externa. Creo que eso sería una gran ayuda al propio gobierno argentino para que pueda superar este escándalo político y restablecer la confianza en las instituciones, en toda la sociedad argentina. Hasta el momento, hoy por hoy, la presidenta argentina no lo ha hecho. ¿Lo hará? Esperamos que sí, pero no estamos muy seguros. Gracias. Hasta la próxima.